Hola, qué gusto saludarles, darles la bienvenida nuevamente a Experiencias Educativas, este seminario en el que tenemos la inquietud, el gusto, el interés de compartir diferentes procesos de investigación, de gestión, de educación y que lo hacemos pensando especialmente en jóvenes estudiantes, pero también en profesionales del área de la educación que nos encanta aprender, conocer sobre diferentes procesos y prácticas educativas. Yo soy Mireya Saraí Abarca Cedeño, soy profesora e investigadora de la Universidad de Colima y me da mucho gusto presentar este tercer programa del primer semestre del 2024 de Experiencias Educativas. En esta ocasión está con nosotros Catalina Rodríguez López. Ella es una activista, una mujer con mucho entusiasmo, con mucha energía y que nos comparte algo sobre diferentes proyectos comunitarios, especialmente vinculados al cuidado ambiental, pero en los que a través de esta participación ciudadana se genera comunidad. Posteriormente tenemos una intervención artística, musical, a cargo de Gregorio Rodríguez Fletes. Él es flautista, es profesor del Instituto Universitario de Bellas Artes y van a ver una linda interpretación. Además nos habla un poquito de estas obras que interpreta. Y finalmente terminamos con Miriam Rebeca Pérez Daniel, que ella es profesora e investigadora de la Universidad de Colima, de la Facultad de Psicología, y que nos habla un poquito sobre el valor de la comunicación y su relación con la salud mental. Bueno, les recordamos que en esta ocasión Experiencias Educativas está dedicada al 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Educación. Muy contentos de compartir este espacio con ustedes y bueno, que es una colaboración entre el Archivo Histórico del municipio de Colima, el Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas, el Club de Lectura La Oveja Negra y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, correspondiente en Colima. Bienvenidos, bienvenidas. Muy buenas tardes, mi nombre es Catalina Rodríguez López, soy licenciada en informática con maestría en ciencias computacionales y creo que soy la prueba fehaciente de que todas las personas, si tenemos voluntad, podemos realmente trabajar a favor del medio ambiente, no importando la profesión, el oficio o lo que seamos pues en esta vida, ¿no? Yo soy maestra recientemente jubilada del Instituto Tecnológico de Colima, donde estuve trabajando 35 años a favor de la educación superior tecnológica. Y bueno, el haber estado en el tecnológico a mí me dio la oportunidad de alguna forma estarme involucrando en las cuestiones ambientales, aunque mi perfil pues no sea ambiental, ¿verdad? Yo me considero una convertida hacia lo ambiental, pero realmente pues la formación que yo tengo es hacia las ciencias computacionales y en eso estuve desarrollándome pues la mayor parte de los años ahí en mi carrera profesional como docente en el Tecnológico de Colima. Y bueno, agradezco la invitación de la maestra Mireya para venir a platicarles sobre este tema que se dice muy fácil, pero que realmente no es tan fácil, que es cómo podemos construir comunidad, ¿no? Cómo podemos generar ciudadanía ambiental, cómo podemos generar participación ciudadana. Y bueno, sí quisiera comentar que a lo largo ya prácticamente 20 años yo he venido trabajando en estas cuestiones de cuestiones proambientales que me han de alguna manera dado la pauta para poder trabajar en la construcción de ciudadanía ambiental desde barrios y colonias de Colima. Y la plática que yo la experiencia que yo les voy a compartir justamente está centrada en esas colonias, en esas comunidades en las que he venido trabajando a lo largo de estos 20 años. Yo como maestra del Tecnológico de Colima, en algún momento, y también pues influenciada por la situación que se estaba viviendo en algunas de las escuelas, en los colegios de Colima, ya por el 2004, mi hijo más pequeño tenía 3 años, y entonces
algunas escuelas ya habían empezado con las cuestiones proambientales, ¿no? Separación de residuos, ahorro de agua, campañas de ese tipo, ¿no? De concientización, cultura ambiental. Pero paralelamente, en el Tecnológico de Colima también ya se habían empezado a trabajar un proyecto que se llamaba Pimatec, Programa Integral de Mejora Ambiental para el Tecnológico de Colima, con maestros pues muy cercanos a mí, ¿no? Y entonces entre lo que yo veía que ya estaba sucediendo en algunos colegios de Colima, en algunas escuelas de Colima, y lo que estábamos viviendo en el Tecnológico, en esa transición, en esas primeras etapas de concientización ambiental a través de ese Programa Integral de Mejora Ambiental, entonces a mí se me ocurrió la brillante idea de, pues dije, bueno, si se está haciendo en las escuelas, pues igual también se puede hacer en un barrio, en una colonia, ¿verdad? Y entonces algunas de esas acciones que estaban haciéndose en el Tecnológico y en esas escuelas que les comento, decidí empezarlas a implementar en la colonia en la que yo vivía en aquel entonces, en Villa de Álvarez, en la colonia Lomas de Centenario, donde teníamos un espacio que estaba abandonado, que nadie lo atendía, donde nuestros hijos no podían desarrollarse, no podían jugar porque no teníamos ese jardín o esos espacios dignos, pues que son necesarios para el desarrollo de una familia en una comunidad, ¿no? Entonces, pusimos ahora sí que nuestro granito de arena y algunos vecinos nos empezamos primeramente fue mi familia, ¿no? Mi esposo, nuestro hijo más pequeño, su servidora, y entonces decidimos atravesarnos al jardín y empezamos a intervenir ese jardín, pues con cosas sencillas como, ahora sí como barrerlo, trapearlo y sacudirlo, ¿no? Porque realmente era un espacio muy abandonado y empezamos a tratar de recuperarlo, ¿no? En ese proceso, pues los vecinos empiezan a darse cuenta de lo que estábamos haciendo y empiezan pues también poco a poco a sumarse al trabajo. Y fue algo curioso porque, de hecho, a mí me nombraron presidenta de comité de barrio de esa colonia, ¿no? Y la verdad, yo creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora, pero muy, muy pesada al principio, porque para mí era como la piedra en el zapato, ¿no? O sea, yo era la presidenta de un comité vecinal de una colonia y donde no hacíamos nada. Entonces, hasta que finalmente me cayó el 20 de que, bueno, pues tenía que asumir mi responsabilidad por ese cargo que me había llegado por alguna razón, ¿no? Y entonces ya formalicé junto con mis vecinos un plan de acción para trabajar en recuperar ese espacio y poco a poco ir sumando a más vecinos. Eso fue en el 2004, 2007, que fue el cargo honorífico que tuvimos de un comité vecinal en donde yo era la presidenta. Pero para mí ha sido la experiencia más grande de vida porque ahí entendí lo que era justamente la corresponsabilidad, la importancia de trabajar a favor de una causa, que en ese caso para nosotros era recuperar ese espacio y convertirlo en ese jardín que nos habían prometido, ¿no? Porque alguna vez cuando compramos las casas, pues un fraccionador nos había dicho, aquí va a ser un hermoso jardín para que las familias se desarrollen, y habían pasado 10 años y nadie nos había cumplido. Entonces, el estar en ese cargo honorífico, el empezar a integrar a la comunidad en ese fin común, yo creo que a mí me abrió los ojos en cuanto a darme cuenta de la fuerza que podemos tomar como ciudadanos cuando nos integramos y cuando empezamos a trabajar realmente a favor de esa comunidad, a favor de ese fin común, ¿no? Entonces, de ser primero 2 vecinos, 3 vecinos o 3 familias las que estábamos trabajando, de pronto ya eran 10, 15, 20 familias las que se integraron en ese fin común y empezamos a hacer actividades pues de integración comunitaria, como una noche de café, comparte un taco, hicimos un bazar social donde salimos a vender todas nuestras cosas que ya no estábamos utilizando, y ahí empezamos pues justamente con el reuso, el reciclar pues muchos de esos materiales, ¿no? Y entonces empezamos a reforestar ese jardín que estaba pues, que más bien no era un jardín, era un terreno baldío, y le empezamos a dar vocación ambiental a ese espacio. De pronto ya estábamos haciendo composta, de pronto ya estábamos separando residuos, y les estoy hablando del 2004, 2007, donde formalizamos un plan ambiental comunitario con estas personas, ¿no?
Y cuando nos dimos cuenta, pues ya la verdad estábamos empoderados en el sentido de que ya habíamos recuperado el espacio, teníamos cohesión social, trabajábamos todos unidos, hacíamos brigadas todos los sábados, brigadas para recuperar ya no nada más nuestro jardín vecinal, sino las calles aledañas, las cuadras siguientes. Hicimos una convocatoria muy bonita que se llamó un concurso de responsabilidad ambiental, la calle privada o avenida más limpia. Y fue algo muy, muy bonito porque ahí nos dimos cuenta de que la gente se integró y de pronto eran 5 o 7 calles las que estábamos participando y se hizo una convocatoria, ¿no? Una evidencia de cómo estaba al inicio, después de la intervención, cómo quedaron esas calles, y se le otorgó un premio a la calle Gaviotas, que fue la que recuerdo que ganó el primer lugar, que consistió en un convivio, ¿no? Se les regaló pozole, refrescos, agua fresca, y entonces los vecinos estaban muy felices porque habían ganado, porque habían hecho ellos, habían impreso pues su sello distintivo en esa calle, habían puesto letreros de cuidar el medio ambiente, se habían pintado machuelos, realmente se había transformado. Pero lo más bonito es que no nada más fue esa calle, sino que realmente toda la colonia se transformó, porque en la algarabía pues todos entendimos que podíamos tener una casa muy bonita, pero nos podíamos integrar para tener una calle muy bonita, pero mejor aún nos podíamos integrar para tener una colonia todavía mucho más bonita, ¿no? Y no nada más se trataba de que fuera bonita, sino que hiciéramos entender a las personas la importancia de colaborar, de poner nuestro granito de arena para también trabajar en las cuestiones proambientales, ¿no? Y entonces fue que iniciamos la separación de residuos con mucho éxito desde el principio, y en el 2007, pues realmente toda la colonia estaba muy involucrada. Y afortunadamente ese año surgió una convocatoria por ahí que era el Premio Estatal de Ecología. Vi yo por ahí pegada en alguna parte la convocatoria, y resulta que muchas de las cosas que nosotros estábamos haciendo pues eran valoradas, ¿no? Y entonces hablé con el comité, hablé con los vecinos, decidimos participar. Y pues fue algo muy bonito porque ganamos el primer lugar como colonia sustentable, colonia proambiental, Lomas de Centenario hacia una colonia proambiental. Ese fue nuestro proyecto. Teníamos la evidencia pues de 3 años, de 4 años ya, para entonces de estar trabajando en transformar nuestra colonia, y nuestros hijos pues estaban pequeños, y fue un momento muy, muy emotivo, muy bonito, porque toda la comunidad nos dimos cuenta que integrados pues habíamos podido lograr eso, ¿no? Y bueno, pues el proyecto siguió muchos años después. Posterior a ello, yo escribí una guía para orientar, una publicación que se llama Guía para orientar colonias proambientales, ¿no? Con el que en lo personal gané el Premio Estatal de Ecología también en el 2008. Y después el proyecto nos lo llevamos al Tecnológico de Colima, porque en aquel entonces un gobernador tuvo esa visión, ¿no? Silverio Cavazos, en paz descanse, tuvo la visión de que eso que se había logrado hacer en esa colonia podría replicarse en muchas más colonias de Colima, y entonces pidió al Tecnológico que se hiciera un proyecto en el que pudiéramos hacer algo, ¿no? Realmente construir comunidad en más comunidades, ¿no? Y hicimos un proyecto muy hermoso que se llamó Sumatec, Sociedad Unida, para el mejoramiento ambiental y el Tecnológico de Colima, y entramos en fase pilotaje en 5 colonias de 3 municipios, que fue Comala, la colonia Guajitos en Comala, la colonia Placetas Estadio, y la colonia Las Palmas en Colima, y empezamos el proyecto también en la colonia Villiscali, en la colonia Lomas del Centenario, y bueno, eran 5 colonias en fase pilotaje en las que tratábamos de replicar lo que estábamos haciendo, lo que se había hecho con mucho éxito pues en la colonia Lomas del Centenario. Lamentablemente, pues aquí viene esas partes que te entristecen y que a veces hacen que te desanimes, ¿no? Porque fue la transición de la administración municipal estatal, llegó un nuevo gobernador, pues que no sabía nada del proyecto, que no se veía que le fuera a interesar, que habría que otra vez ir a tocar puertas, a explicarles, y entonces pues el Tecnológico decidió dejar en stand-by el proyecto.
Y se había dado una situación también ahí muy curiosa, porque en el tecnológico pues éramos candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? O sea, andábamos promoviendo hacer colonias proambientales, generar más comunidad y pues realmente no había grandes evidencias de trabajo proambiental pues en nuestra institución. Entonces decidimos pausar Sumatec y entramos con un proyecto también muy hermoso del que me siento muy orgullosa de haber participado, que fue el proyecto del Grupo Ambiental Ola Verde. Empezamos en el 2010 a conformar un grupo ambiental que estuviera formado principalmente por estudiantes, maestros que quisieran trabajar la vocación ambiental en nuestro tecnológico, ¿no? Nos sumamos al proyecto del tecnológico, que era las certificaciones ambientales, la ISO 14001, 2008 en aquel entonces, y años más tarde, 14001, 2015, en la parte que fue la comunicación y difusión ambiental. Y en ese periodo también tuvimos la oportunidad como tecnológico, a través del Grupo Ola Verde, apoyar a la Secretaría de Seguridad Pública. Y aquí sí quiero enfatizar esta parte porque eso creo que fue un detonante para cambiar por completo la estrategia hacia cómo intervenir colonias. Entonces, la reciente Seguridad Pública se había conformado en el 2012 aproximadamente, y entonces ellos trajeron a una reconocida activista que se llama Macarena Rúa, de Chile, y ella tiene una metodología muy interesante que se llama Prevenir el delito mediante el mejoramiento ambiental. Entonces, con toda esa metodología, pues, y con la asesoría de Macarena Rúa, se entró en un proyecto de intervenir 15 comunidades para justamente las comunidades más delictivas de Colima, intervenidas con esta metodología. Ahí es donde nos invitaron a nosotros a participar como Grupo Ambiental Ola Verde del Tecnológico de Colima, en acompañamiento pues a la Secretaría de Seguridad Pública, y a nosotros nos tocaba ir a esas 15 colonias, nos tocaba ir a hacer actividades de brigadas de limpieza, brigadas ambientales, pero bueno, realmente la metodología pues ellos la aplicaban, ¿no? Para mí fue muy, muy importante, y para mí fue como un parteaguas, porque cuando se estaban dando las capacitaciones para esta metodología, pues yo me colé ahí en esas capacitaciones, y tuve la fortuna de conocer pues la metodología, ¿no? Y entonces entre las cosas que ellos establecían es un principio básico. Dice, si tú quieres lograr la intervención comunitaria, o sea, ¿cómo puedes lograr la intervención comunitaria? Pues con éxito. Entonces ellos mencionaban que los niños son la puerta de entrada a la intervención comunitaria en la mayoría de las ocasiones, al menos con esta metodología. Y a mí esto se me quedó muy grabado, ¿no? Porque yo lo vinculaba con la experiencia que habíamos tenido en la colonia esa donde yo inicié todo mi trabajo hace 20 años, en la colonia Lomas de Centenario, y efectivamente, o sea, la razón que nos motivó a nosotros a trabajar a favor de transformar esa comunidad, pues era que los niños tuvieran un espacio digno para vivir, ¿verdad? Entonces, ahora ya con esta metodología y ya directamente con Macarena Rúa, pues yo lo terminé de entender, que en la mayoría de las veces los niños son los que nos hacen justamente empezar a trabajar, ¿no? Porque uno siempre quiere lo mejor para sus hijos, para sus familiares, ¿no? Para un futuro mejor para la niñez, ¿no? Y tuvimos la fortuna de intervenir junto con la Secretaría de Seguridad Pública en ese proyecto. Al final nos retiramos porque realmente nosotros teníamos que ir a las colonias pues, más delictivas, a muchas de las más conflictuadas en Colima, y a veces estaba en riesgo también la integridad de los estudiantes del tecnológico, ¿no? Entonces optamos también por pausar nuestra participación, pero eso nos dio muchísimo aprendizaje, pues el conocer los principios de CEPTES, ¿no? Entre ellos es que si tú quieres prevenir el delito, pues tienes que trabajar en mejorar esas zonas en donde se puede cometer el delito, ¿no? Entonces, que los árboles estén podados, que haya una visibilidad cruzada, que tú puedas ver a tus vecinos desde el punto donde estés hasta el otro extremo, en los puntos ciegos atender, ¿no? Hacer ese famoso recorrido, la marcha exploratoria de seguridad. Y bueno, fue algo de verdad pues que me marcó muchísimo, porque ahí entendí que esto que yo estaba trabajando
que estábamos aprendiendo lo podíamos llevar a la colonia donde vivíamos, y más aún porque en esas pláticas mencionaban pues que la colonia Las Palmas estaba entre las 13 colonias más delictivas de Colima. Para ese entonces yo vivía en la colonia Las Palmas, y fue que esta información la llevé a mis vecinos en el 2002, en el 2013, y entonces era cuando había muchos ilícitos en la colonia pues que nos llegaban a cometer. Les planteé la importancia de atender esta metodología, de trabajar unidos en este fin común que era pues recuperar nuestro espacio comunitario. Y ahí es donde en el 2014 nosotros como comunidad en Las Palmas decidimos tomar cartas en el asunto, salir de nuestras casas y recuperar ese espacio que es el Jardín Vecinal Sustentable, que ahora es nuestro orgullo, que es nuestro Jardín Vecinal Sustentable, donde hay una excelente participación ciudadana, ¿no? Ahí empezó esta otra segunda historia, pues que ya lleva 10 años, justamente ahora en febrero, en la colonia Las Palmas vamos a cumplir 10 años de que decidimos recuperar nuestro espacio comunitario para prevenir el delito, justamente con excelentes resultados, porque en la colonia Las Palmas, particularmente en la primera sección, en el Jardín Vecinal Sustentable, hay una dinámica social muy interesante, hay cohesión social, hay trabajo en equipo. Tenemos un jardín vecinal sustentable con participación ciudadana donde hay 15 módulos en donde nosotros trabajamos lo proambiental, y particularmente el que nos llena de mayor orgullo es la gestión comunitaria de residuos sólidos urbanos, en la que hemos trabajado con excelentes resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace comunidad? Pues hacer comunidad es decidirte, tener la voluntad, decidirte a ser agente de cambio en tu propio espacio, romper la inercia, salir hacia esos espacios comunitarios, recuperarlos y darle una vocación pues a la comunidad. Aquí lo más importante es encontrar cuál es el objetivo que nosotros consideremos que va a hacer que la comunidad actúe a favor de preservar los recursos naturales y pues tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gregorio Rodríguez Fletes, soy flautista, soy músico. Desde muy pequeño me ha interesado meterme en el campo de la música. Me ha gustado mucho el manejo de los sonidos, con ritmos, no sé, hay muchas herramientas dentro del campo de la música que me han motivado a decir algo, y he elegido un instrumento desde pequeño, que es la flauta transversal, precisamente para agarrar coger todas estas herramientas, como los sonidos, los ritmos, para tratar de transmitir algo. Yo siento que he elegido el instrumento apropiado para mí, porque al momento de tocar una obra, al momento de interpretar una obra, siento de verdad que estoy transmitiendo algo. Quiero decir todo esto para meterme dentro de esta charla en el campo de la música, el manejo de los sonidos, diferentes ritmos, un poquito de improvisación para interpretar, para decir algo, que al final es eso lo que pretendemos los músicos. Cuando tocamos una obra, en el caso de la música académica, es para decir algo, tratar de explicar algo. Y hoy he preparado una obra muy especial también para mí, para todos los flautistas. Yo creo que es importante conocerla. Nos vamos a ir un poquito a la mitología griega para tratar de explicar esto que quiero decirles, que se enteren ustedes a través del sonido de la flauta, a través de la interpretación que yo pueda dar, esta historia que es muy bonita. Primero les voy a decir, la flauta tiene un sonido para mí muy agradable, muy dulce, con sonidos agudos, con sonidos graves. Aprender a manejar estos sonidos, manipularlos, moverlos de un lado a otro, es precisamente el trabajo que tenemos que hacer los músicos para poder cantar o decir algo con el instrumento. También, desde luego, habrá sonidos largos, habrá sonidos cortos. Toda esta combinación es como tener una paleta de colores, de pinturas, de pinceles distintos para formar o pintar un cuadro. Y al final, todos, con el sonido que produce la flauta, en este caso,
ver este cuadro hecho. Voy a hablarles un poquito de esta obra de un compositor francés, Claude Debussy. Es una obra que se compuso hace 110 años. En 1913 fue que se ha compuesto y narra la historia del dios Pan. Era un dios que tenía fama de travieso, jugaba, buscaba a las ninfas, a las doncellas, travieso pues, y se le escondían las ninfas, pero había una especial que le llamaba mucho la atención. Dice esta historia, parece que el dios Pan estaba enamorado de Syrinx, esta doncella, y entonces dice la historia que esta doncella entra a un lago y muere ahogada en este lago, y claro, entonces el dios Pan entra en una melancolía, una tristeza, que es precisamente lo que yo voy a tratar de manifestarles con la pieza que voy a tocar. Dice que entonces en este lago hay una serie hay unos árboles, unos arbustos, unos bambús, y cuando sopla el viento se escucha el ruido en este bambú, un ruido muy dulce, un sonido muy dulce, no es tanto un ruido, un sonido muy dulce que le llama la atención al dios Pan. Hay otras variantes que dicen de esta historia, que dicen que el dios Pan toma uno de estos bambús y toca la melodía que voy a tocarles ahora. Claude Debussy es un compositor francés y compuso esto en 1913. Su música es así, es narrativa, no es una música muy concreta, más bien es una música que hay que escuchar y buscar el sentido. Aquí vale la pena abrir mucho el oído, valorar los sonidos, ponerlos en balanza, sí, entrar por el gusto, pero también meterse en un entendimiento con la música. Es música moderna, música del siglo XX, que es muy diferente a la música tradicional de Mozart, Beethoven, muy diferente, pero es una música muy hermosa. Una obra obligatoria para los flautistas, Syrinx, una obra para flauta sola. Aquí va. Es una obra
que narra precisamente el pesar que tiene el dios Pan, porque Syrinx ha muerto. Muchos flautistas, incluso cuando la presentan, a veces lo presentan en un cuarto oscuro, ponen velas para dar un poquito de este entorno de melancolía, de tristeza. He tratado entonces de manejar los diferentes registros sonoros de la flauta, con sonidos agudos y con sonidos graves, pero también no mantengo un ritmo constante, medido, sino que hay mucha improvisación también. Todas estas herramientas, esta forma de interpretar, tiene que unirse como un equipo completo, digámoslo así, para interpretar y que ustedes, yo les narro la historia, porque ahora puedo hacerlo, pero si van a un concierto, yo voy directamente a contar la historia con la flauta, con el sonido, y digamos que debe quedar como entendido que es una pieza melancólica, es una pieza triste, no es una pieza precisamente brillante porque sea alegre, no, debe quedar esto. Entonces, si se entendió el mensaje, ya entonces vienen los aplausos y entonces digamos que la gente puede estar satisfecha porque entendió el mensaje, le ha gustado la obra, le ha gustado y él también le ha entendido. Cuidado que de repente esta música del siglo XX, que no es música tan concreta, nos vamos por el lado de entenderle o por el lado del gusto. Es más fácil tratar de meterse y entender la historia, en este caso, y por el lado del gusto nos vamos más con las obras de Mozart, obras de Beethoven, que son un poquito más transparentes, digámoslo así, más fáciles de entender. Bueno, y precisamente para hablar un poquito de la música antigua, voy a cerrar. Yo espero que esta obra les haya gustado, a mí me gusta mucho. Esto fue Syrinx, una pieza para flauta sola de Claude Debussy, una obra de 1913. Y bueno, para terminar mi charla, tocaré algo distinto, que es también para flauta sola, pero este es de un compositor de por allá 1750, siglo XVIII, casi finales del siglo XVIII. Telemann también hizo esta obra para flauta sola. Es distinto, el contexto aquí, Telemann escribe una obra más por gusto personal, no especialmente no narra una historia, simplemente es una de las muchas obras que hizo para la flauta. Aquí se va más, no tanto por entender la pieza, sino porque vaya hacia el gusto de quien escucha, ¿no? Es música, esta sí es música antigua, 1750, un poquito pasando al 1800. Telemann está un poquito después de Bach y un poquito antes de Mozart, ¿no? Esto es una parte de una fantasía para flauta sola. Acá no tengo que narrarles una historia, acá yo toco y ustedes hacen su propia historia, puede ser, ¿no? Ya la adecuan como dependiendo el gusto que tengan por esta pieza. Es una pieza breve, es una pieza, esta sí es alegre con un tiempo un poquito más movido. Fantasía para flauta sola de Telemann. Bueno, una obra muy distinta, un tiempo un poquito más movido y precisamente
no es una historia, ¿no? Es más bien algo que va, se lanza, se toca en el público para que la tome quien quiera y diga, me gustó, no me gustó. Hay una historia concreta, pues depende de cada quien lo que quiera pensar. Esta es la flauta, esto es lo que me gusta hacer a mí. De hecho, no sé hacer otra cosa, todo el día hago esto. Me encanta transmitir a través de la flauta y yo espero que sirva este testimonio para que se acerquen a la música académica y primero por el lado del gusto y después ya adentrarse un poquito en las historias que pueden encontrarse en la música que van a escuchar. Ha sido un gusto para mí y yo espero que volvamos a vernos pronto. Gracias. Buen día, mi nombre es Miriam Rebeca Pérez Daniel, soy profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad de Colima, adscrita a la Facultad de Psicología. Me han invitado a compartir este espacio con ustedes para hablar sobre el papel de la comunicación interpersonal en la salud mental. La salud mental refiere a un estado de equilibrio y de bienestar manifiesto en la capacidad de una persona para afrontar los retos cotidianos propios de su entorno. Esta idea nos plantea imaginarnos la salud mental como una meta, es decir, como un estado al cual llegar, al que se debe aspirar, pero también como un proceso que implica un esfuerzo diario para lograr alcanzarlo y en el que pueden intervenir muchos factores que lo favorecen o no. Ambas ideas nos son útiles para pensar la salud mental. Si lo vemos como una meta, podemos suponer entonces que en realidad es algo que no se nos da de nacimiento. No es que nazcamos con salud mental y en ocasiones la perdamos. Es un sentido ideal por el que debemos esforzarnos. Dado que no nos es dado, debemos procurarlo, es decir, a realizar acciones para alcanzarlo. Si lo concebimos como un proceso, nos ayuda a entender, por otra parte, que es dinámico. No es que alcance de una vez para todas, por siempre, la salud mental y no haya posibilidades de volver atrás. Es más bien un estado fluctuante que depende de muchos factores a los que debemos atender disciplinadamente de manera cotidiana para permanecer lo más posible en bienestar. Ese dinamismo, pues, nos da la idea de que es algo que requiere atención continua, trabajo continuo, esfuerzo continuo. Así, la salud mental es un estado de bienestar al que se debe aspirar y que puede cambiar dependiendo de las condiciones que la generan. Podemos problematizar el asunto con dos ideas adicionales. Una, la de pensar que la contraparte de la salud mental es la enfermedad, y otra, pensar que es un asunto derivado del trabajo individual, asumiendo que es responsabilidad personal alcanzarla, sostenerla o perderla. Ninguna de las dos ideas adicionales es del todo cierta. Ni la ausencia de equilibrio o de ese estado de bienestar implica forzosamente enfermedad, ni es producto del esfuerzo individual, ni total responsabilidad personal. El equilibrio y el bienestar que supone la salud mental conlleva naturalmente periodos de desequilibrio y de incomodidad, sin que por ello se derive en una patología o una enfermedad. De hecho, hay equilibrios que implican la necesaria fluctuación. Tener lapsos de malestar es normal y es parte de la búsqueda del bienestar. Por otro lado, las condiciones que posibilitan alcanzar ese equilibrio o bienestar no solo son personales. Muchísimas, de hecho, son de naturaleza social. Y con ello puede que tenga naturaleza económica, política o histórica. Hay contextos, pues, que imposibilitan el equilibrio o el bienestar, y hay condiciones que atan a las personas a esos contextos que impiden que la pura voluntad individual permita modificarlas. Su naturaleza colectiva, entonces, requiere esfuerzos colectivos. Justo por esto es que hablar en colectivo sobre la salud mental es necesario porque, al fin, es un asunto que nos atañe a todos. La salud mental, entonces, es un estado y un proceso continuo. Estar en desequilibrio o tener periodos de malestar no es necesariamente una enfermedad y lograrla no es un asunto individual. ¿Qué tiene que ver entonces la comunicación interpersonal con ella? Una respuesta rápida nos puede empujar a pensar que la comunicación es un instrumento ineludible para conciliar con otros, un esfuerzo colectivo a favor del bienestar. También como una herramienta de expresión de las necesidades individuales a favor de los acuerdos comunes. Y sí, en eso interviene la comunicación interpersonal para el logro de la salud mental.
Quizá nos quede más claro su relación porque nos puede venir a la mente con un poco más de facilidad el recuerdo de alguna ocasión en la que un malentendido, una comunicación deficiente o una nula comunicación nos generó malestar o pérdida de equilibrio. Es frecuente. Alguien nos dice algo que nos hace enojar o alguien nos responde o no nos responde y nos hace sentir incómodos, molestos, decepcionados, heridos o preocupados. O quizás somos nosotros quienes le hemos dicho algo a alguien y nos preocupa haber sido malinterpretados. En fin, sin duda, la comunicación impacta en nuestra sensación de equilibrio o en nuestra idea de bienestar. Recapitulando, la comunicación interpersonal cumple una función clave para la expresión de las necesidades individuales y generar la posibilidad del entendimiento con los otros, es decir, permitir el alcance de acuerdos colectivos que hagan viable el bienestar social. Quisiera proponerles reflexionar más a detalle sobre la comunicación interpersonal. La comunicación es una facultad humana que pareciera natural, dado que el propio desarrollo contempla la capacidad de adquisición del lenguaje. Pensemos, por ejemplo, en lo importante que es que los bebés reaccionen a cierta voz o a ciertas palabras y que comiencen de a poco a balbucear y formular sus primeras palabras. De esos primeros logros, al momento de generar una conversación completa, pareciera que solo es un pestañeo, que solo el tiempo bastó para posibilitar esa evolución. Quiero resaltar que nos puede resultar fácil pensar que la habilidad comunicativa es innata y que, por tanto, todos y todas la tenemos. Sin embargo, todas y todos hemos tenido problemas de comunicación y todas y todos hemos pasado episodios de malestar derivado de ellos. Eso implica que hay una parte de la comunicación que no es producto de la competencia lingüística de las personas, ni de su desarrollo o su evolución. Y esa parte refiere a la forma en que nos comunicamos. Ojo, no a la capacidad lingüística, no a nuestro dominio del idioma, sino a la forma en que utilizamos el lenguaje para expresarnos y para encontrar puntos de acuerdo con las otras personas. En la actualidad, con esta idea de las múltiples inteligencias, se asume que es posible desarrollar tal dominio del lenguaje y tal dominio de las convenciones sociales que nos permita asumirnos competentes en comunicación. Se habla, por ejemplo, de comunicación eficaz, refiriéndose a la habilidad de saber qué decir, cómo decirlo y en qué momento decirlo, para lograr con éxito la capacidad de expresión y de acuerdo mutuo. Y con ello se difunde la idea de que hay una forma de evitar los problemas de comunicación que implica el esfuerzo personal por desarrollar esa competencia. Así, quien se ve implicado en malos entendidos, en dimes y diretes, en conflictos y altercados, será por una incompetencia personal y no por otra cosa. Ese mito es algo que el enfoque crítico en la psicología quisiera combatir. No funciona así. Si bien hay habilidades que se pueden entrenar, esto de la comunicación tiene componentes complejos que impiden garantizar la ausencia total de conflictos o desencuentros. No somos incompetentes por ello. Verán, la comunicación implica un acto en el que dos o más personas evocan un mismo significado, estableciendo así una relación entre ellas. Pareciera sencillo, pero el asunto es que hay un complejo grupo de elementos que vuelve difícil esta evocación simultánea. Quien habla tiene un contexto particular, una historia, un conjunto de referentes, una serie de experiencias que le marcaron y un conjunto de condiciones que le posibilitan emitir un mensaje. Quien escucha, a su vez, tiene otro contexto, otra historia, otros referentes y otras experiencias. Justo con la comunicación se puede de a poco generar el suficiente contexto común para evocar juntos un mismo sentido. Pero también habrá que tomar en consideración la inevitable presencia de barreras que complicarán el entendimiento mutuo. Profundizar en esto puede llevarnos más tiempo. En esta charla solo quisiera insistir en la idea de que comunicarse juega un papel importante en nuestra salud mental. Lograr comunicarse con eficacia no es producto de una competencia personal, sino de una serie de factores que ineludiblemente implica a los otros. Por tanto, no es una competencia individual. Tener problemas de comunicación, entonces, no es un producto de una incompetencia personal, sino parte natural de convivir con personas diferentes, en diferentes circunstancias y condiciones. La comunicación es un reto colectivo, al igual que el alcance de la salud mental. Lo que esto implica es que forzosamente requerimos del encuentro con otros para alcanzarla.
Pero así como veíamos que la salud mental no era un asunto definitivo ni algo que nos es dado como parte de nuestra naturaleza humana, la comunicación tampoco. No es una habilidad que logremos dominar de una vez para siempre, ni algo que viene con nuestro paquete genético. Es algo que requiere práctica, que requiere esfuerzo continuo, que requiere acuerdos y que requiere a otros. Hay muchos manuales de comunicación asertiva que sugieren fórmulas para lograr la expresión correcta o para evitar malos entendidos o conflictos. Están bien, son útiles, pero es necesario considerar que no siempre habrá expresiones correctas y no siempre se podrá evitar los conflictos. Estos son parte natural de la diversidad humana y de la convivencia. Lo que deseo proponerles a propósito de la relación que tiene la comunicación interpersonal con la salud mental es que dejemos verle como una competencia personal a dominar y más bien lo empecemos a tratar como un asunto que se debe abordar en colectivo y que requiere acuerdos. Por ejemplo, en una familia es importante hablar de cómo podrá cada quien expresar sus necesidades y cómo se podrán llegar a acuerdos. Más de una vez, con seguridad, habrá malos entendidos, pero con la práctica, la persistencia, el esfuerzo diario de todos los implicados, esos acuerdos serán posibles de alcanzar. Igual en pareja, igual en el trabajo, igual en el grupo de amigos, etc. Es posible, pues, la comunicación eficaz luego de la práctica y es posible la salud mental luego de alcanzar acuerdos colectivos. Por supuesto, no es así de sencillo. Hay cosas que habrá que tomar en consideración tanto para la comunicación como para la salud mental, pero podrían ser objeto de otras charlas. Por hoy me gustaría plantear estas ideas. La salud mental y la comunicación requieren esfuerzos colectivos que implican práctica, persistencia, esfuerzo e interés. Algo que ayuda para ambas cosas son las pistas teóricas que la psicología nos puede proporcionar. Hay libros de divulgación que convierten estas pistas teóricas en recetas que no siempre son aplicables en todas las ocasiones, pero las fuentes teóricas originales sí nos permiten encontrar elementos que nos permiten la reflexión. En ese sentido, recomiendo este texto clásico de Václavic, Viven y Jackson llamado Teoría de la Comunicación Humana. Y bueno, luego podríamos irlo diseccionando, pero ahora quisiera llamar la atención sobre el apartado 2 dedicado a los axiomas de la comunicación, es decir, a ciertas obviedades de la comunicación que solemos pasar por alto y que nos permiten reflexionar sobre los encuentros cotidianos. Quizá un par de ellos nos proporcionen elementos suficientes por ahora para comenzar esta plática colectiva sobre la comunicación y la salud mental. El primer axioma que proporciona es que es imposible no comunicarse. Esto en el sentido de que toda acción, todo nuestro ser transmite significados a los demás todo el tiempo. Quedarse callados es comunicar algo. Hacer gestos es comunicar algo. Quedarse impávido es decir algo. Cuanto más lo es gritar, decir algo o incluso cambiar de tema. Todo lo que hacemos comunica, todo. Incluso nuestra forma de pararnos, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de peinarnos. Todo el tiempo estamos proponiendo mensajes a los otros. Creo que en la cotidianidad esto nos podría llevar a una primera reflexión. ¿Qué estoy comunicando? ¿Qué mensajes estoy dando con mi ser, con mi forma de estar, con mi actitud y mi vestimenta? Todo eso pone en juego necesidades y acuerdos para el bienestar. Hay otros axiomas que nos aportan a la reflexión. Quisiera rescatar solamente dos a favor de la idea de que la comunicación es un asunto colectivo. El primero refiere a que la comunicación plantea una secuencia de hechos. Alguien emite un mensaje y otra persona lo responde emitiendo a su vez otro mensaje. Este nuevo mensaje es a su vez respondido y así sucesivamente generando cadenas de intercambios. Esta secuencia va conformando al fin el contexto que posibilita la comprensión de cada mensaje. Sin el contexto, los intercambios aparentemente podrían no tener sentido, pero lo tienen. Eso en la cotidianidad implica reflexionar sobre el contexto de nuestros mensajes. ¿A qué estamos respondiendo? ¿Qué antecedentes tenemos para comunicar lo que estamos comunicando? ¿Estamos siguiendo el hilo de los intercambios o respondemos anárquicamente a lo que otros nos dicen? Eso sería un elemento a reflexionar. El tercero y último que quiero rescatar para esta ocasión es el axioma que señala que con estos intercambios construimos interacciones que pueden ser de dos tipos, complementarias o simétricas. Una interacción complementaria implica posicionamientos desiguales entre quienes participan. Una interacción simétrica implica posicionamientos iguales entre quienes participan.
En la cotidianidad, eso implica que con nuestras comunicaciones hacemos patente la existencia de relaciones de poder entre quienes participan de la comunicación. Por ejemplo, ordenar, al suplicar, al enseñar, suponemos una relación desigual entre quien habla y quien escucha. Esto no supone un problema en sí mismo, pero nos recuerda que entre seres humanos existen relaciones de poder que se hacen presentes en nuestra forma de comunicación. ¿Qué rol jugamos nosotros en cada escenario? ¿Cómo ejerzo el poder o cómo lidio con él? ¿Me suelo imponer o permito intercambios entre iguales? En fin, ahí están estas tres cosas que permiten ver la complejidad de la comunicación y, por tanto, la complejidad del logro de la salud mental en colectivo. No hay fórmulas y no hay recetas. Solo la posibilidad de reflexionar continuamente en colectivo sobre cómo nos expresamos, cómo logramos acuerdos, cómo alcanzamos el equilibrio y construimos el bienestar. Espero que estas ideas permitan abrir la conversación con los otros sobre la comunicación y la salud mental. ¿Ustedes qué opinan? Quedo atenta a sus comentarios y muchísimas gracias por escucharme y muchas gracias por crear estos espacios de encuentro. Buen día.